Hermanos, me temo que la santificación es uno de los temas que a muchos les desagrada considerablemente. Algunos hasta rechazan y tienen un desprecio y desdén, no solamente por la santidad, sino por los medios que llevan a la santidad. Y lo último que quisieran es ser santos o un hombre santificado. Sin embargo, hermanos, este tema no merece ser tratado de este modo. No es un enemigo, sino un amigo. Nosotros sabemos que no puede vivir hombre alguno sin ser santo. De hecho, el gozo, la felicidad que un hombre puede experimentar es siendo santo. Es siendo santo. La santificación es un tema de suma importancia para nuestras almas. La Biblia nos enseña claramente que a menos que no seamos santificados, no estaremos manifestando que en realidad hemos sido salvos. Hay tres cosas, hermanos, que según la Biblia son absolutamente necesarias para la salvación de cada hombre, de cada mujer en la cristiandad. Estas tres cosas son, en primer lugar, la regeneración. Todo hombre y toda mujer que no haya experimentado el nuevo nacimiento, podremos decir que esta persona no ha sido salvada de sus pecados. En segundo lugar, el segundo elemento es la justificación. Todo hombre debe haber por la fe recibido la justicia perfecta de Cristo, el único o lo único que nos da derecho a entrar al cielo. Y en tercer lugar, la santificación, en la cual Cristo no solamente ahora el Espíritu Santo nos ha librado del dominio del pecado, sino también nos va conformando progresivamente a la imagen de Cristo. Y aquel que no se parezca a Cristo, aquel que no camina como Cristo anduvo en esta tierra, no puede decir que es salvo. Las tres se encuentran cada una o sea, las tres cosas deben encontrarse en un hijo de Dios. El que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es nacido de nuevo, es justificado y es santificado. No es una cosa y la otra. Las tres cosas por implicación y por lógica deben estar en un creyente. Al que le falte uno de estos tres elementos no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios, y si muere en esa condición, no lo encontraremos en el cielo ni será glorificado en el día final. Así que es un asunto de vital importancia para nuestras almas. Por favor, hermano, que usted no salga aquí engañado sin examinar su corazón a la luz de esto, de la doctrina de la santificación. Hace ya 2 domingos iniciamos esta serie que hemos titulado En busca de la santidad. En la primera enseñanza vimos de forma introductoria que la santidad es un privilegio y responsabilidad que todo hijo de Dios posee. En segundo lugar, nosotros hablamos de la importancia. Dios no solo nos ha dado el privilegio de ser santos, sino que además de esto, Él espera que todo verdadero creyente viva una vida santa. Y el domingo anterior vimos la importancia que la santificación tiene en nuestras vidas en todo verdadero creyente. En primer lugar, consideramos que la santificación es un propósito esencial en el plan de salvación de Dios. Cuando Dios escogió a los que iban a ser salvos, los escogió no solamente para que fueran salvos, sino que fueran santos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. Efesios 1, 4 al 5. En segundo lugar, vimos que la santificación es imprescindible, es algo que necesariamente debe estar en la obra de salvación de Dios. Cuando el Cristo murió para que fuéramos santos, y el Espíritu Santo viene a aplicar su obra en nosotros para que fuéramos santos también. Y en tercer lugar, miramos que la santificación es vital para la iglesia de Cristo, es vital para su seguridad, hermanos. No podemos estar seguros de nuestra salvación a menos que vivamos en santidad. Y es vital para su consuelo, hermano. No podemos ser consolados en este mundo agitado por la maldad a menos que estemos viviendo en santidad. Recuerden, hermanos, que entre más santo, más gozo disfrutaremos en medio de cualquier circunstancia. No que estemos libres de aflicción, sino que en medio de la aflicción Dios nos va a dar el gozo. Y como decía un autor bíblico, el gozo del Señor es mi fortaleza. En medio de cualquier circunstancia podemos fortalecernos en el poder de Dios. Y también es vital para nuestra tranquilidad. Ahora, nuestra tranquilidad es saber que estamos en paz con Dios, y es vital para ser usados con Dios. Todo aquel que dice ser cristiano debe hacer uso de los medios de gracia. ¿Para qué? Para ser usado por el Señor. Yo sé que todo cristiano, hermanos, sin excepción, desea ser un instrumento en las manos de Dios, ser un luminar
para alumbrar en este mundo de oscuridad y que Dios sea glorificado a través de él, pero no podremos ser usados a menos, hermanos, que nos limpiemos de toda contaminación siendo santos. Ahora, sabemos que para muchos la naturaleza de la santificación o lo que es la santificación le resulta desconocido. Y precisamente, hermanos, en esta mañana, ya después de hablar del el privilegio y la responsabilidad de la santificación y de hablar también de la importancia de la santificación, en esta mañana vamos a hablar de la naturaleza de la santificación, la naturaleza de la santificación. Creo que por tal razón es necesario, hermanos, a saber que santificación para muchos que profesan la fe les es desconocido, no saben qué es la santificación. Ellos quizás no leen su Biblia o leen la Biblia por encima, pero no saben qué es la santificación. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de un hombre santificado? Así que, habiendo ya considerado, como dije, el privilegio y la responsabilidad de nuestra santificación, la importancia de la santificación, veamos en esta mañana entonces la naturaleza de la santificación. Y aquí en este asunto vamos a considerar simplemente 2 puntos a manera de encabezado. En primer lugar, vamos a considerar lo que significa bíblicamente la santificación. Y en segundo lugar, consideraremos en qué coinciden la santificación y la justificación, en qué se parecen y en cómo difieren. Hay cosas que se parecen, hay cosas que difieren, y vamos a hablar la justificación en comparación con la santificación en segundo punto. Entonces miremos en primer lugar, hermanos, nuestro primer encabezado, lo que es bíblicamente la santificación. En primer lugar, veamos lo que es bíblicamente la santificación. Yo quiero, hermanos, leerlo y estudiarlo. Ustedes saben que todos los cristianos a lo largo de la historia hemos utilizado los catecismos, ¿no? Los catecismos, así como las confesiones de fe, han sido las doctrinas explicadas de la Escritura. No es que tengan la misma autoridad de la Escritura, sino que estos documentos lo que nos explican son doctrinas de lo que creemos de la Escritura. Y aquí nosotros sabemos que la confesión de Westminster, como dice, es el papa de la confesión bautista de 1689. Quiero, hermanos, cómo define el catecismo menor. Usted sabe que el catecismo menor de Westminster es para niños, está el catecismo mayor para adultos, y está la confesión de fe, que es un poco más compleja que los otros catecismos. Pero yo voy a tomar la definición de la pregunta 35 del catecismo de Westminster, que es para niños, y vamos a utilizar solamente este de niños, hermano, para poder que usted pueda comprender lo que significa la santificación. Pregunta el catecismo de Westminster lo siguiente: ¿qué es la santificación? Y la respuesta que da es esta: la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por lo cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Así que, hermanos, esta definición de la santidad que vemos aquí, en primer lugar, nos habla del autor de la santidad. Y la pregunta es, ¿quién es el autor o la fuente de la santidad? Bueno, se nos dice aquí que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios. Es una obra de la libre gracia de Dios, es una obra divina. Dios es el autor de la santificación. Ningún hombre puede ni quiere santificarse a sí mismo, de modo que si alcanzamos en esta vida algún grado de santificación, no debemos jactarnos ni enorgullecernos de ello, ya que Dios es el autor de la santificación, es el que produce en nosotros la santidad. Por eso en el texto que leímos, en otro texto, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Note, el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y añade una palabra de aliento aquí Pablo, dice: fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Así que Dios es el autor de la santificación. Dios quiere que seamos santos y Él obra para que así suceda esto. En segundo lugar, hermano, lo que nos dice el catecismo es que la santificación es un acto de la libre gracia de Dios. La santificación es un acto de la libre gracia de Dios. Todo lo que Dios hace por nosotros fluye de la gracia, de la libre gracia de Dios. La santificación es un aspecto esencial de la salvación que se nos enseña en Efesios 2:8. Mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, dice que somos salvos por medio de la gracia.
Y si es por gracia que somos salvos, es por gracia que también somos santificados. Recuerden, hermanos, que nosotros fuimos salvados por gracia para vivir en santidad, y esa misma gracia que nos salvó es esa misma gracia que nos santifica. Entonces, una cosa debe llevar a la otra. La misma gracia que nos ha salvado del pecado ahora nos lleva a purificarnos del pecado. Y en tercer lugar, de esa definición de la confesión de Westminster, dice también en tercer lugar los objetos de esa obra de Dios. Ahora, los objetos de esa obra de gracia son pecadores que necesitan ser restablecidos a la imagen de Dios. Los objetos de esa gracia son pecadores que necesitan ser restaurados, renovados, restablecidos a la imagen de Dios. Vamos a 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Pablo está hablando de un contraste entre lo que éramos y lo que ahora somos. Miren lo que éramos nosotros. Dice, ¿no sabéis que los injustos, o sea, los que no son santos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, como lo traduce la Biblia de las Américas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice él, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu dentro de nuestro Dios. Y noten que aquí habla de esta verdad, que nosotros somos objetos de la obra de Dios para santificarnos, para ya lavarnos de toda esa inmundicia en la cual antes vivíamos cuando no éramos salvos. En cuarto lugar, habla de la naturaleza de esa obra de gracia. Habla de la naturaleza de esa obra de gracia. Dice, por medio de la obra de santificación, somos restablecidos, restaurados a la imagen de Dios. Ahora, esta naturaleza de la obra santificadora de Dios, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios, pero debido al hombre en Adán haber caído, ahora esa imagen, hermanos, que nosotros, con lo que Dios nos creó a nosotros, esa imagen de Dios, la semejanza de Dios, fue distorsionada, fue desfigurada al hombre por causa del pecado. Pero a pesar de que él cayó, la imagen de Dios no fue eliminada en el ser humano. Ahora, lo que nos hace a nosotros humanos es que tenemos la imagen de Dios. Pero a causa del pecado, de la caída, esa imagen de Dios fue distorsionada, fue deteriorada, fue desfigurada. No sé si ustedes en alguna ocasión han ido a lugares donde hay varios espejos que deforman la figura o la imagen que proyecta de uno, ¿cierto? Yo recuerdo que un día fui a un lugar de estos. En uno se mira uno bien cabezón, la cabeza más chiquita que el cuerpo, en otros el cuerpo más grande que la cabeza. Algunos quedaba con la imagen invertida. La idea es que estos espejos estaban distorsionando la imagen de lo que somos. Pues eso hizo el pecado en nosotros. Cuando caímos en pecado, lo que hizo fue que quedáramos, pues, la imagen de Dios, aunque no se perdió, está totalmente distorsionada. Entonces, el hombre, por causa del pecado, no dejó de ser imagen, más bien esta imagen fue distorsionada, fue deformada. En Génesis 5 se nos dice que Adán fue hecho a la imagen de Dios. Pero luego, y noten que ahora, por culpa de esa desfiguración de la imagen, comienza a replicarse en la descendencia de Adán. Comienza ellos a nacer a la imagen de Dios, pero una imagen de Dios distorsionada. Y en Génesis 5 se nos dice que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero luego se nos dice que sus hijos nacieron a la imagen de Adán, no de Dios, porque ya era la imagen de Dios distorsionada. O sea, cuando dice que fue creados a la imagen de Adán, significa que ya nacen con una imagen de Dios, pero distorsionada. Leamos el texto, Génesis 5, 1 al 3, y miremos esta gran verdad. Dice ahí Moisés, quien escribió este libro, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Eso en el estado de inocencia antes de caer. Lo hizo a la imagen. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre, y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados.
Y noten esto, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo que estoy diciendo aquí, cuando dice que lo nació a imagen de Adán y no de Dios, significa que la imagen de Dios está distorsionada por causa del pecado de Adán. Este texto nos dice que Dios crea a Adán a la imagen de Dios, pero cuando Adán tiene un hijo, dice que fue a su imagen y semejanza, porque ya la imagen de Adán, por causa de la caída, había quedado seriamente deteriorada. Y precisamente, hermanos, lo que hace la santificación es restaurar, renovar esa imagen de Dios en nosotros. Es decir, Dios quiere librarnos, Dios quiere limpiar y quitar esa distorsión que ahora tenemos por causa del pecado. Y eso lo hace a través de la santificación. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3:9 al 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Ahora, hermanos, quiero aclarar que nosotros no somos un viejo hombre y un nuevo hombre a la vez. No, el viejo hombre dice en la Biblia que ya fue crucificado, ya está muerto en nosotros los cristianos. Dice, pero él dice, habiéndonos despojado del viejo hombre ya, con sus hechos, ya el pecado ya no reina en nosotros. Dice, por lo tanto, dice en el versículo 10, y revestidos del nuevo, o sea, manifiesten lo que son ahora, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno. Noten que aquí habla de la renovación de la imagen de Dios en nosotros. A eso es que llamamos la santificación. Esa es la obra que hace Dios en la santificación. Cada día nos lleva a conformarnos a la imagen perfecta de Dios, a que esa imagen distorsionada sea restaurada por la imagen perfecta que Dios puso en nosotros. Ahora, el modelo de esa imagen a la cual nosotros debemos alcanzar es el mismo Cristo, que es la imagen de Dios visible. Ahora, en quinto lugar, esa obra de santificación, estamos todavía en la definición del Catecismo Menor de Westminster. En quinto lugar, esa obra de santificación involucra todas las áreas de nuestro ser. Todas las áreas de nuestro ser las involucra. Dice el Catecismo, la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por el cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios. Es decir, hermanos, el hombre va a ser restablecido en toda su totalidad. Al igual que el hombre quedó totalmente dañado por el pecado, así mismo es totalmente santificado. Me explico. Cuando el pecado irrumpió en el hombre, en ese momento, hermanos, nuestro intelecto fue oscurecido. Ya no pensamos ni razonamos igual. Nuestro corazón fue endurecido. Y nuestros afectos también fueron distorsionados para, en vez de amar a Dios, aborrecer a Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios. Ahora no tenemos tampoco ninguna facultad. Quedamos muertos espiritualmente. No tenemos ni el deseo ni la capacidad de hacer lo que agrada a Dios. Esa imagen fue distorsionada. Todas las áreas de nuestra vida fueron afectadas. Por eso esa doctrina los teólogos le llaman la depravación total. Y total porque total y completamente todas nuestras áreas de nuestra vida fueron afectadas por el pecado. ¿Y qué es lo que quiere hacer la santificación? Volver a restablecer estas áreas de nuestra vida, todo nuestro ser a lo que éramos antes cuando Adán estaba en el estado de inocencia, y mucho mejor que en el estado de inocencia. Porque ahí vamos a obtener lo que Adán nunca alcanzó, por la obra de Cristo. Así que al igual que el hombre quedó totalmente dañado por el pecado, así es totalmente santificado. Vamos a 2 Corintios 5:17, un pasaje que ustedes conocen muy claramente. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y noten, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es simplemente una reforma, hermanos. Yo sé, hermanos, hay personas que no saben interpretar o no saben qué es un cristiano. Algunas personas piensan que porque dejó el alcohol y la droga ya es cristiano. Ay, viene esta persona y va a la iglesia y dejó las drogas o el alcohol, ya es cristiano. Hermanos, eso no es una razón, no es un resultado, no es una evidencia clara de una salvación. Una persona puede apartarse y reformar su vida de estas cosas, pero eso no significa que sea cristiano. ¿Por qué? Hermanos, Alcohólicos Anónimos, ¿acaso no hace esto? No hace rehabilitar personas, no las vuelve cristianas, sino que las reforma, simplemente se cohíben de un vicio en el cual estaban habituados. No hace eso algunas fundaciones de drogadictos. Y predican el evangelio, ¿acaso están hablando del evangelio que puede convertir el alma?
No, hermanos. Lo que estamos diciendo es que esas reformas, hermanos, son simplemente reformas, pero no es cambiar a una persona en una nueva criatura, a un viejo hombre en una nueva criatura. Solo Cristo puede transformar completamente a una persona por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo. Hermanos, la santificación alcanza nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros afectos, etcétera. Todas las áreas de nuestro ser son alcanzadas por la obra de santificación. Por eso es que Cristo dice que somos un nuevo hombre completamente transformados. Todas las áreas van a ser renovadas, van a ser restauradas. Por otro lado, se trata de una renovación que tiene repercusiones prácticas en nuestra vida. El catecismo nos enseña que a través de esa obra somos puestos en capacidad de morir cada vez más al pecado. Es decir, hermanos, vamos a aborrecer el pecado, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Y yo te pregunto a ti, ¿tú aborreces lo que Dios aborrece? ¿Sabes lo que Dios aborrece? Y de vivir más piadosamente, es decir, vivir de una forma que agrade a Dios, de un temor a Dios. Es decir, la santificación nos capacita para morir cada vez más ¿a qué? Al pecado que mora en nosotros, a la vez que somos más y más conformados a una vida de piedad y santidad. Hay una parte negativa y una positiva. Una que tenemos que dejar algo y una que debemos transformarnos en algo. Y finalmente, hermanos, en punto 6, el catecismo también nos dice, si bien es cierto que la transformación que ocurre en la santificación es radical e instantánea, sus resultados son progresivos. Si bien es cierto que la transformación que ocurre en la santificación es radical e instantánea, sus resultados son progresivos. Hermanos, los creyentes van muriendo cada vez más y más al pecado. Eso es una progresión, eso no es de la noche a la mañana, sino progresivamente el cristiano va mortificando su pecado. Les recomiendo un libro que se llama La mortificación y el autor es John Owen. Es muy bueno en este tema de la mortificación del pecado. Es bueno que ustedes profundicen más en este tema, es un libro que recomiendo. Otro libro que recomiendo de John Owen es La obra del Espíritu Santo también. Hermanos, volviendo al tema aquí, en esta vida nunca llegaremos a ser perfectos, eso lo sabemos. Pablo mismo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, que sea perfecto, pero sigo la meta del supremo llamamiento, sigo queriendo parecerme a Cristo, ser santo. Por esta razón es que el cristiano verdadero siempre está peleando sin desmayar con su propio pecado que aún habita en él. Hermanos, la diferencia entre el impío es que el impío no pelea con el pecado, él le da gusto al pecado, él vive en su pecado y vive haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Pero el cristiano lucha con su pecado por hacer la voluntad de Dios en lugar de la suya. Y hasta que lleguemos a la gloria en donde no tendremos que luchar con el pecado, mientras estemos a este lado de la gloria, nuestra vida cristiana se conocerá por las batallas de la fe que tenemos diariamente con el pecado y por querer conformarnos más a Cristo. Es una guerra sin desmayar. En Proverbios 4:18 se describe la vida de los santos de esta manera. Mira lo que dice en Proverbios 4:18, se nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. O sea, la obra que comenzó en nosotros, como dice Filipenses, dice 1:6, que Dios dice que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Pero hasta el día de Cristo, no solamente es hasta el día de Cristo que seremos perfectos. Mientras ese día nos llegue, estamos siendo perfeccionados, pero no somos perfectos todavía. Y en 2 de Corintios 7:1, dice el apóstol Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Hasta aquí lo que es la santificación, como lo explica el Catecismo Menor de Westminster. Recuerda que estamos utilizando el modelo que usaron los apóstoles de Cristo. Noten eso, hermanos. Tal vez a usted le parezca que esto sea solamente doctrina. Pero, hermanos, no tendremos una buena práctica, una buena conducta, si no nosotros tenemos una buena doctrina. ¿Cómo podemos? Usted podría decir, bueno, pastor, ¿por qué no habla de cosas más prácticas? Hermanos, porque sin doctrina, y los apóstoles siempre nos mostraron eso, no podemos tener una buena práctica a menos que tengamos un buen conocimiento de la doctrina bíblica. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:9 al 10,
Por lo cual nosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire lo que dice él. ¿Cuál es la petición de Pablo en esta oración por los hermanos de Colosas? Dice, y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, él desea que sean llenos de conocimiento de la doctrina. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Es decir, hermanos, si no conocemos doctrina, no podremos caminar como es digno del Señor. No podemos una vida práctica manifestar de santidad. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Si no hay doctrina, no hay una vida práctica correcta. Como dicen en teología, para que haya una buena ortopraxis, debe haber una buena ortodoxia. No podemos vivir como es digno del Señor si no tenemos conocimiento de estas cosas, hermanos. ¿Por qué el evangelio de nuestros días está en declive y han entrado muchos a la apostasía? Porque no conocen doctrina. Y Pablo dice que pido en oración que sean llenos del conocimiento de Dios. Veamos ahora en segundo lugar la relación que hay entre la santificación y la justificación. Nuestro segundo encabezado, la relación que hay entre la santificación y la justificación. Quiero traer aquí unas palabras de Juan Carlos Wright en un libro que se llama El secreto de la vida cristiana. Él dice lo siguiente: ¿en qué concuerdan y en qué difieren? Esta distinción, está hablando de la distinción entre la justificación y santificación, es importantísima, aunque quizá a primera vista no lo parezca. Por lo general, las personas muestran cierta predisposición a considerar solo lo superficial de la fe. De hecho, hermanos, como decía esta mañana, muchas personas no conocen en la doctrina de la justificación y dicen que son cristianos. Yo la pregunta es, ¿cómo puedes decir que son cristianos si no sabe de qué Cristo los salvó? Y él dice, por eso, esa predisposición a considerar solo lo superficial de la fe y a relegar las distinciones teológicas como meras palabras que en realidad tienen poco valor, yo exhorto, dice él, a aquellos que se preocupan por sus almas, a que se afanen por obtener ideas claras sobre la santificación y la justificación. Preocúpense por esto, y así sabrán si realmente usted es lo que usted dice ser, si es cristiano. Si está diciendo que es cristiano, realmente usted necesita ahondar y saber si usted ha sido justificado, si usted está siendo santificado, porque si usted no conoce esta doctrina, ¿cómo sabe que usted dice ser lo que es? Si en realidad, hermanos, queremos tener una idea clara de lo que es el evangelio, si usted realmente conoce el evangelio y de tener una mente cristiana saludable y estable, tenemos que tener nuestras mentes con toda claridad en qué difieren estas dos doctrinas de la justificación y la santificación. Y si no podemos decir en qué difieren estas dos obras de gracia de Dios, entonces no tenemos una comprensión clara de lo que es el evangelio. Y si no tenemos una comprensión clara, hermanos, de lo que es el evangelio, no podemos decir que tenemos una vida cristiana estable y saludable. Quizá usted no sea cristiano o quizá usted está en un grave peligro espiritualmente. Usted no se ha dado cuenta. Si usted no sabe qué es justificación y no sabe qué es santificación, está en un problema. Porque tal vez usted cree ser lo que no es. O tal vez espiritualmente usted está muy mal, lo cual también es peligroso. Y uno de los problemas que tiene el hombre como pecador, hermanos, es que es culpable delante de Dios por violar su ley moral. Hermanos, todos nosotros sin excepción somos transgresores de la ley. Romanos 3:23, Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie quiere ni puede glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque amamos el pecado y aborrecemos a Dios. Una persona antes de ser cristiana es un enemigo de Dios. Aborrece lo que Dios ama y ama lo que Dios aborrece. Pero cuando entramos a Cristo, Dios pone en orden estas cosas y hay unos deseos y hay un principio de vida en el corazón. Ahora amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Por eso dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y note esto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Delante del trono de Dios, todos sin excepción somos culpables. Aquí no hay nadie que pueda decir que no haya nacido siendo culpable. Desde nuestra concepción,
Dice David en Salmo 51:6, dice, en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción ya somos culpables. Es decir, hermanos, el problema del hombre no es solamente que es culpable ahora, sino también que tenemos una naturaleza corrupta. Delante del tribunal de Dios somos culpables, sino que todos nacemos con un corazón malvado. Deseamos el pecado, amamos el mal antes que la justicia. Es decir, por un lado tenemos un problema con un expediente y un archivo malo legalmente, y por el otro lado tenemos el problema de un corazón malo. Las Escrituras nos dice con claridad que obtuvimos un expediente malo mucho antes que nosotros existiéramos en la tierra. ¿Y cómo es eso? Y eso es lo que llamamos el pecado original. Todos nosotros somos culpables en Adán. Romanos 5:12, Pablo nos dice de esta verdad, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, es decir, la paga del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos los que nacemos de los lomos de Adán, que descendemos de los lomos de Adán, todos nacemos siendo culpables. Allá en el cielo hay un registro y todos nosotros nos dice culpable. Todos pecamos en Adán. Todos nosotros pecamos en Adán. Él fue señalado por Dios como el representante de la raza humana, y cuando él pecó, nosotros pecamos en él y caímos en él en su primera transgresión. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, el hombre fue creado sin pecado en el huerto del Edén, pero desde el momento en que Adán pecó, nosotros también fuimos acusados con culpa. Caímos en él en su primera transgresión y somos parte de una raza que se encuentra bajo condenación. En el cielo hay un registro que nos dice culpables. Y más aún las Escrituras nos enseñan que después que nacemos, nuestras transgresiones personales acarrean culpa adicional. No solamente tenemos el problema con el pecado original, sino que también se añade a eso nuestros pecados actuales. Nacemos y comenzamos a cometer pecados, y eso se añade a la culpa que ya tenemos ahí imputada de Adán. Se nos añade también los pecados que cometemos diariamente. O sea, hermanos, que nuestro expediente ante Dios está en rojo. Y cada vez que seguimos respirando en este mundo, vamos añadiendo más y más pecados a ese expediente. O sea que es realmente, hermanos, terrible el expediente que tenemos delante del tribunal de Dios. Por eso enseña Eclesiastés 7:20 que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Cada pecado cometido incurre en una culpa adicional en ese expediente. Dios está guardando un expediente detallado. Ese expediente se encuentra entre los libros que serán abiertos en el día del juicio, como dice en Apocalipsis 20:12. Esos libros están registrados todos los pensamientos, inclinaciones, obras y aspectos de la experiencia humana que son contrarios al criterio de la ley santa de Dios. No crea que todo lo que usted está haciendo está escrito en esos libros, en esos registros, y vamos a mirar cómo podemos ser librados de eso. Hermanos, ya sea que nos quedemos cortos al mismo por transgredirlos, tenemos el problema entonces de un expediente malo. Según el expediente, nosotros somos culpables, somos en verdad culpables de pecados cometidos en contra del Dios vivo y verdadero. Y por esta razón es que las Escrituras nos dicen que toda la raza humana es culpable delante del Dios Todopoderoso, porque el pecado es no conformarnos a la ley, no solamente en actitudes y hechos, sino también en naturaleza. ¿Por qué pecamos, hermanos? Porque somos pecadores. ¿Por qué mentimos? Porque por naturaleza todos somos mentirosos. Hermanos, usted no es mentiroso, o amigo que me escucha, usted no es mentiroso porque miente. Usted miente porque es mentiroso. Pero no solamente tenemos problemas con nuestro expediente, hermanos. Eso por el lado legal, ante el tribunal de Dios. Ahora pasamos del objetivo a lo subjetivo. Ahora ya tiene que ver no con el expediente allá en los cielos, sino con nosotros. Dice también que otro problema que tenemos es que nuestro corazón es un corazón corrupto, que nuestra naturaleza es una naturaleza malvada,
que ama el pecado y aborrece a Dios. Tenemos un problema adicional, el problema del corazón malo. La Biblia enseña que el problema de nuestro pecado surge no solamente de lo que hemos hecho, sino también de lo que nosotros somos. Somos pecadores. Cuando Adán pecó, él no solo se hizo culpable delante de Dios, sino que también se contaminó y corrompió a toda la raza humana. Eso es lo que llamábamos, hermanos, de que todos nacemos con una naturaleza corrupta. Nuestro corazón malo no está preparado para entrar al cielo. Ninguno de nosotros es digno de entrar al cielo porque todos nacemos con una naturaleza y la Biblia dice que nada impuro entrará al cielo. Y todos nuestros corazones son impuros. Nuestro corazón malo y pecador no está preparado para entrar a ese lugar santo y puro. Y nos preguntamos, ¿cómo Dios podía solucionar ese problema si tenemos un expediente malo y tenemos un corazón malo? Bueno, Dios solucionó el problema de nuestro expediente malo a través de la obra de justificación por medio de la fe. Recuerden, hermanos, no solamente tenemos imputado la culpa que tenemos en Adán, sino los pecados que vamos cometiendo, se añaden ahí. Pero dice que la medicina, el método que Dios utilizó para limpiar ese registro, ese expediente malo, es la doctrina de la justificación, la obra de justificación por medio de la fe. Y el problema de nuestro corazón malo a través de la santificación, ¿sí ves? Para el expediente, legalmente necesitamos un abogado y ahí está Cristo. Cristo es nuestro abogado para que ese expediente sea limpiado y seamos declarados en lugar de culpables inocentes o justos. Pero también tenemos un problema del corazón y necesitamos ahora, por un lado, en la justificación necesitamos ser declarados justos y en la santificación necesitamos ser hechos justos. Son dos cosas distintas. Por un lado, necesitamos, hermanos, ser declarados justos. Por otro lado, en la santificación necesitamos ser hechos justos. Por este lado, por la culpa del pecado original que heredamos y por los pecados que se añaden diariamente, somos culpables delante de Dios. Pero por otro lado, por nuestra naturaleza corrupta, necesitamos ser hechos santos. Así que el Catecismo Menor define la justificación de esta manera. Yo sé que quiero que usted mire la definición. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es así. Es un acto de la libre gracia de Dios, como la santificación, por lo cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente porque nos acredita la justicia de Cristo, el cual recibimos únicamente por la fe. Mire que la justificación tiene que ver con nuestro perdón. Ese registro, cuando nosotros vamos en fe a Cristo, todos los pecados que hemos cometido son perdonados. No solamente los pasados y presentes, sino también los pecados futuros son limpiados por la sangre de Cristo cuando vamos en fe. Es decir, cuando nos convertimos a Cristo, nosotros, todas las cosas son limpiadas. Cristo nos limpia del pecado, pero además de eso, por medio de la fe, no solamente ese expediente queda en blanco de que ya no hay culpa, que ya no hay pecados ahí que nos hagan condenables, sino que además de eso, Cristo, por su perfecta justicia, el Espíritu Santo toma la justicia de Cristo y nos la pone en nuestra cuenta, de tal manera que ahora en esa acta o en ese expediente ya no aparecen pecados, no aparecemos culpables, sino que aparecemos como justos, pero no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo imputada en nuestro lugar, por medio de la fe. Así que la justificación tiene que ver con nuestro perdón y aceptación por parte de Dios a causa de la perfecta justicia de Cristo, que es puesta gratuitamente por medio de la fe en nuestra cuenta. La justificación tiene que ver con nuestro registro o expediente sea borrado de una vez y para siempre en el cielo. Pero noten que la justificación no nos hace justos, nos declara justos, que es distinto. Ahora yo explico esto, hermanos. Cuando una persona está en un tribunal, el juez no lo hace justo al malvado, ¿no? Si ven que este hombre no tiene ninguna culpa, aunque este hombre es malo, él no lo hace justo, sino que lo declara como inocente o justo por lo que no ha cometido nada. Pero un juez no fue llamado para hacer justo a nadie, sino para declarar quién es culpable y quién es justo. De esa manera, en la justificación, nosotros no somos hechos justos, como enseña la Iglesia Católica Romana, que ellos dicen que a través del bautismo nosotros somos hechos justos. No es verdad eso. Ellos están confundiendo la santificación con la justificación. Nosotros somos declarados justos
y los pecados pasados, presentes y futuros son quitados y he puesto en lugar de ello la justicia perfecta de Cristo. Y esa justicia perfecta de Cristo es el título que nos permite entrar al cielo. De tal manera, hermanos, que nadie puede entrar por su propia justicia porque son trapos de inmundicia, porque nadie es salvo por obras, nadie es justificado por obras, sino que todos somos justificados solamente por medio de ¿qué? De la fe, sin obras. Así que, hermanos, Dios pone en nuestro registro la justicia perfecta de Cristo y el registro nuestro, note esto, porque aquí hay una doble transacción. Cuando Cristo muere en la cruz, mire que Él obedeció en lugar nuestro, Él obedece en lugar nuestro, la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta, pero ahora nuestros pecados que Él perdona van a ser vindicados. ¿Y cómo es esto? En los pecados nuestros, el Padre los toma y los pone en los hombros del Hijo y son castigados en el cuerpo de Cristo. Doble imputación, la condenación que nosotros merecíamos la recibió Cristo en lugar nuestro. Y la obediencia que nosotros deberíamos cumplir la ley, Él la obedeció en nuestro lugar, para que fuésemos justos y pudiéramos tener acceso al cielo. Como hombres caídos, hermanos, ninguno de nosotros tenía la capacidad ni el deseo de ser justos, pero de obedecer la ley. Por eso es que nadie puede salvarse por obedecer la ley, ya que todos, hermanos, porque los designios de la carne, dice Romanos 8:7, son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco ¿qué? Pueden. Entonces hemos sido justificados por medio de la fe al haber puesto en nuestra cuenta Dios la perfecta justicia de Cristo. Hermanos, qué bueno es Dios y qué sabio es en toda esta situación. No sé si usted está entendiendo. Entonces vemos que nuestro Dios solucionó el problema de nuestro mal registro por su obra ¿de qué? De santificación. Ahora, hermanos, imagínense que usted tuviera la justicia perfecta de Cristo, ya no tiene ningún pecado. ¿Puede entrar al cielo todavía solamente con la justificación? No. La Biblia dice que nada impuro entrará en el cielo. Usted ya es justo en el tribunal, pero usted sigue siendo impuro. Usted necesita ahora, ya usted es declarado justo, pero ahora necesita ser hecho justo. ¿Y cómo se hace justo? Por medio de la santificación. Entonces vemos que nuestro Dios soluciona el problema de nuestro mal registro en su obra de justificación, pero ¿cómo Dios soluciona el problema de nuestro corazón malo? Es aquí precisamente donde entra al juego la santificación. La justificación tiene que ver con mi registro, pero la santificación tiene que ver con mi corazón. En la justificación necesito a Cristo como mi abogado, en la santificación necesito a Cristo como mi médico. La justificación resuelve el problema de la culpabilidad, la santificación resuelve el problema de mi depravación. Por medio de la justificación se nos da un título al cielo, por medio de la santificación se nos hace apto para el cielo. O sea, por un lado se nos da un título para entrar al cielo, pero la santificación nos hace apto para el cielo. Usted puede tener el título, pero no puede ser apto para el cielo. Entonces necesita las dos. Y hermanos, y una de las cosas en la práctica que esto se ve es que esta persona sabe por qué le gusta congregarse, por qué se reúne, por qué lee la Biblia, por qué hace sus devocionales familiares, porque él desea santificarse por medio de esas cosas. Esos medios Dios los dio para que nos purifiquemos y nos santifiquemos para hacer actos para el cielo. Dios nos santifica a través de esos medios. Entonces vemos la diferencia, que son dos bendiciones distintas que no deben confundirse. Yo no sé si, hermanos, si he podido ver la diferencia entre la justificación y la santificación. Pero vamos a seguir mirando esas diferencias. Veamos ahora, eso nos lleva a un tercer punto. Veamos ahora en qué coinciden la santificación y la justificación y en qué difieren. Veamos ahora en qué coinciden la santificación y la justificación y en qué difieren. Bueno, vamos a mirar en primer lugar en qué coinciden, cómo se relacionan la santificación y la justificación. ¿En qué coinciden? Bueno, en primer lugar, ambas proceden y tienen su origen en la libre gracia de Dios. Hermanos, es únicamente por gracia que el creyente es justificado, es únicamente por gracia que el creyente es santificado. ¿Quién merece ser justificado? Ninguno. ¿Quién merece ser santificado? Ninguno. Por eso es algo que ninguno de nosotros merecemos. Nosotros merecemos el infierno, pero a pesar de eso, Dios en su gracia nos justifica, nos limpia ese registro y ahora nos está haciendo justo, es un proceso. La justificación fue de una vez y para siempre, la santificación es progresiva.
Pero hermanos, aquí lo dice, lo primer lugar es que ambas tienen su origen en la libre gracia de Dios. Es únicamente por gracia que el creyente es justificado y santificado. Romanos 3:24. Noten lo que dice el apóstol Pablo, habla de la justificación. Dice, siendo justificados gratuitamente por gracia. La justicia viene de la libre gracia de Dios. 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí ya nos habla de la santificación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es otra obra de la gracia de Dios. Número 2. Estamos hablando ahora de lo que son casi similitudes entre la santificación y justificación. En segundo lugar, ambas son parte del plan de salvación que Cristo en el pacto eterno tomó sobre sí en favor de su pueblo. En segundo lugar, ambas son parte del gran plan de salvación que Cristo en el pacto tomó sobre sí mismo a favor de su pueblo. Hermanos, Cristo es la fuente de donde fluye el perdón y la santidad. Y la raíz de ambas está en Cristo. Romanos 3:24. Y aquí dice, siendo justificados otra vez gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está hablando, hermanos, de que en el plan de salvación Cristo es la fuente y el favor de su pueblo para ser justificados. Tito 2:14. Tito 2:14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, note esto, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, eso se llama santificación, celoso de buenas obras. Noten que aquí está hablando de redimirnos de toda iniquidad, o sea, de ya no vivir desobedeciendo la ley de Dios. Iniquidad es la palabra nomia, significa vivir sin ley, como si la ley de Dios no existiera. Dios nos dice esto, pero a nosotros no vale nada. No hacemos lo que Dios nos dice, sino lo que nosotros queremos. Y también para purificar para sí un pueblo propio, para que sea suyo. Pero este pueblo dice que en santificación, ¿qué es? Una característica, celoso de buenas obras. Este pueblo va a andar ¿en qué? En buenas obras. Es una evidencia de la santificación. Así que Cristo, hermanos, es la fuente donde fluye la justificación y nuestra justificación, y es por nuestra unión con Cristo que nosotros recibimos las bendiciones del Evangelio. Como dice en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y note eso, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Las bendiciones del Evangelio, hermanos, fluyen a través de Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 3. Ambas, o sea, la justificación y la santificación se encuentran en la misma persona. O sea, la persona que ha creído. Hermanos, una persona que ha sido convertida al Evangelio no es solamente justificada, sino también es santificada. Y aquellos que han sido santificados también han sido justificados. Dios las ha unido y no pueden separarse. Enseñar que una persona puede tener, hermanos, que puede tener una vida sin tener la otra es muy peligroso. ¿Usted ha escuchado esa doctrina de los cristianos carnales? Hay una enseñanza de un hombre que escribió, me parece que es John Riley, no Juan Carlos Riley, que ese sí es un hombre de Dios, sino John Riley. Este hombre enseñó una doctrina que muchos creen, que la mayoría de las iglesias pentecostales creen. Y ellos dicen que un cristiano, pueden haber cristianos espirituales y cristianos carnales. Entonces ellos dicen que los otros son salvados, pero no son santos. Que algún día van a ser santos, pero todavía no son santos. Y la pregunta dice que estos cristianos carnales no son santos, pero son salvos porque no tienen el Espíritu Santo, pero sí pueden ser salvos. Es decir, ellos pueden vivir como quieren y aún así son salvos. Hermanos, esto no es lo que enseña la Biblia. Si nosotros somos justificados, también somos ¿qué? Santificados. Y si Dios nos ha librado de ese registro, nos ha sido borrado y ha puesto la justicia de Cristo, ahora debemos andar en santidad y en obediencia a su palabra. Es muy peligroso, además, que es una herejía, hermanos, porque la Biblia enseña que todo aquel que ha sido justificado por la fe también es santificado. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30,
que Cristo es todo para el creyente. Cristo es todo. Dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, note eso, justificación y santificación y redención. Todo lo que nosotros necesitamos está ¿en quién? En Cristo. Y en Hechos 26:18 dice el apóstol Pedro que para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados, es decir, que la justificación y herencia entre los que santificados. Ahí están las dos doctrinas también. Así que tenemos que tener claro, hermanos, que cuando un pecador está unido a Cristo por el Espíritu y por la fe, no solo es justificado, sino también que es santificado. En cuarto lugar, en estas igualdades, ambas empiezan al mismo tiempo. Hermanos, en el mismo momento en que una persona es justificada, empieza también a ser santificada. ¿Dónde empieza la santificación? Donde termina la justificación. Aunque al principio quizás no se percate de ello. Hermanos, quiero aclarar algo. Hay personas, y esto es erróneo, decir que yo nací de nuevo el 13 de marzo de 1992. Eso no se sabe. Nadie sabe cuándo realmente se convirtió y cuándo fue regenerado. Nadie sabe eso. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que nos hemos convertido al Cristo? Por los frutos. Comenzamos a mirar en nosotros unas actitudes distintas, unas motivaciones distintas. Comenzamos a aborrecer el pecado, cosa que antes amábamos. Deseamos obedecer la ley de Dios y nosotros nos preguntamos, ¿en qué momento ocurrió eso? No sabemos, pero ha ocurrido algo. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque empezamos a ver un cambio en nuestra vida, frutos. Pero no supimos cuándo comenzó eso. Yo me recuerdo cuando estaba en una iglesia carismática, decía la gente, y ellos celebraban el cumpleaños cuando nacieron en Cristo. Cuando no sabemos el viento ni para dónde va, ni dónde viene. Hermanos, ¿acaso usted puede ver el viento y sabe para dónde va? Se sabe para dónde va por lo que se mueven las cosas, pero no es visible. Así son los que son nacidos del Espíritu Santo. No sabemos cuándo ocurrió eso, pero ahorita sabemos, es por los efectos, por los frutos que vemos en nosotros. Lo mismo sabemos que el viento, no sabemos dónde el viento va ni viene porque no lo podemos ver, pero lo sabemos cómo obra, cómo hace que los árboles se muevan, cómo hace que el humo corra. Lo sabemos aunque no lo vemos porque por sus efectos, por sus obras. Así conocemos que el cristiano ha sido transformado por lo que vemos y en los frutos. Ambas empiezan al mismo tiempo. Quinto, ambas son necesarias para la salvación. Jamás nadie entrará en el cielo sin un corazón regenerado y sin el perdón de sus pecados, sin la sangre de Cristo y sin la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, sin disposición apropiada para gozar de la gloria y sin el título de la misma. Es decir, hermanos, te pregunto a ti, ¿qué es un culto? ¿Para qué, hermanos, en el día del Señor nos congregamos? Para prepararnos, ¿para dónde? Para el cielo. ¿Por qué? Porque esto es un medio de gracia donde Dios ha prometido santificarnos por medio de esto. Ahora, yo despreciar esto, hermanos, es no desear ser santo. Y no desear ser santo es no desear el cielo, porque en el cielo ninguna cosa inmunda entrará. Usted se prepara aquí, usted viene a santificarse, utiliza la palabra de Dios. Hay varios medios de gracia, pero usted va a hacer uso de esos medios de gracia porque usted quiere ser santo como Él es santo, porque usted quiere ir al cielo. Pero hermanos, mientras nosotros no nos purifiquemos de nuestra maldad, no sigamos exponiéndonos a los medios de gracia por el cual Dios nos santifica, hermanos, no tenemos derecho a decir que vamos para el cielo. Esto es una preparación. De hecho, en el Salmo 92 nos dice que el día del Señor es una anticipación para prepararnos a nuestra morada eterna. Aquellos que descuidan estos ejercicios simplemente están demostrando que no tienen ningún interés por las cosas del cielo. Hermanos, en el cielo, ¿de qué vamos a hablar? Si a ti te molesta hablar de las cosas de la palabra y no te gustan estas cosas, entonces, ¿qué vas a hablar cuando estés en los cielos? ¿De qué vas a hablar si en el cielo solamente se va a hablar de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por nosotros? Si en el cielo, hermanos, ¿qué podrás hablar con el apóstol Pablo? ¿Qué podrás hablar con Pedro cuando estas cosas no te interesaron aquí en la tierra? Si las cosas que escribieron ellos no te interesan aquí en la tierra, no te interesarán tampoco el cielo, entonces el cielo no es para ti.
Porque no hallarás allá una conversación agradable, porque tus amigos son impíos y solamente te gusta la conversación de los mundanos, pero no te gusta lo que los apóstoles, que son hermanos en la fe, han dicho. ¿Cómo puedes decir que quieres el cielo? Cuando las cosas, nomás el reunirte aquí como iglesia para ti, no es algo grato, no es algo que anhela tu alma, entonces, ¿cómo puedes decir que te estás preparando para el cielo? Esa es mi pregunta, hermano. Vemos una incoherencia. Quieres el cielo, pero realmente no deseas prepararte para allá. Yo tengo entendido, hermanos, que todo aquel que desea algo se prepara para hacerlo. Dios ha puesto en nuestro corazón un principio de desear las cosas de Él. Ambas cosas son necesarias para la salvación. En quinto lugar, jamás nadie entrará en el cielo sin un corazón regenerado, sin un corazón que busque la santidad. Mire, dice en Hebreos 12:14, dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Usted está siguiendo la santidad, está buscando la santidad, se está exponiendo a los medios de gracia para ser santo. Porque si no estás poniendo a estos medios como congregarse, guardar el día del Señor, venir a orar, hacer los devocionales familiares, orar en secreto, hermano, no estás santificándote. No podrás entrar hacia el cielo. No estoy diciendo, hermanos, que somos salvos por lo que hacemos. No me malinterprete, no estoy diciendo que para entrar al cielo hay que hacer estas cosas, no. Lo que estoy diciendo es que esas son evidencias, manifestaciones de que vas para el cielo. Porque lo que nos lleva al cielo es la perfecta justicia de Cristo, es la obra de Cristo en nosotros. No son tus obras, pero tus obras evidencian si realmente eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. La justificación es una parte esencial de la salvación que recibimos en Cristo, como también en la santificación. No es una extradicional, opcional. No, yo quiero ser justo, pero no quiero ser justificado, pero no santificado. No, eso no es opcional. Es una parte esencial de la salvación que Dios da a todos los que están en unión con Cristo. ¿Sabe por qué? Si en Cristo estamos siendo justificados porque tenemos la justicia de Él. Y si estamos en Cristo, ¿sabe? También vamos a ser santificados porque Él dice, para eso yo me santifico a mí mismo, para que ustedes, los que estén en mí, también sean santificados y deseen vivir en santidad. Y en segundo lugar y último, ¿en qué difieren la santificación y justificación? Bueno, viendo lo que concuerdan, miremos por último, con eso terminamos, en qué difieren. En primer lugar, por la justicia, igual hablo muy rápido, espero me pongan atención porque ya voy a terminar con esto. Son 7 cosas y les voy a decir muy breve porque se me fue el tiempo. En primer lugar, hermanos, por la justificación, o sea, la justicia de otro, de Cristo, es imputada, puesta en la cuenta del pecador. Por la santificación, el pecador convertido experimenta en su interior una obra de lo que va siendo justo. Por un lado, ya somos justos, por el otro lado, estamos siendo que Dios nos está haciendo justo. En otras palabras, por justificación se nos considera justo, mientras que por la santificación se nos hace justos. Una es la declaración, otra es la que nos hace. En segundo lugar, la justicia de la justificación no es propia, sino que es la justicia eterna y perfecta del maravilloso mediador que es Jesucristo, el cual nos es imputada y hacemos nuestra por la fe. Es decir, ¿cómo tomamos la justicia de Cristo? Por medio de la fe, es el instrumento. La justicia de la santificación es la nuestra propia. Noten el contraste. La justificación es por la justicia ¿de quién? De Cristo. La justicia de la santificación es nuestra propia justicia, impartida, inherente, incluida en nosotros por el Espíritu Santo, pero mezclada con la flaqueza e imperfección. Es decir, hermanos, nuestra obediencia al Señor es imperfecta, pero la obediencia que nos lleva al cielo por la justificación es perfecta. Pero hermanos, ¿acaso la obediencia perfecta de Cristo nos salva, pero la obediencia imperfecta a nosotros habla de nuestra santificación? Si usted no obedece a Dios, no puede decir que es santo. Aunque esa obediencia sea imperfecta, usted debe obedecer y tratar y esforzarse por obedecer a Dios si está caminando en santificación. Tercer lugar, en la justificación no hay lugar para nuestras obras, pero en la santificación la importancia de nuestras propias obras es inmensa. De ahí que Dios ordene a luchar, a orar, a velar, a que nos esforcemos, nos afanemos por trabajar por nuestra salvación. La fe sola justifica, pero la fe sola no santifica. ¿Sí notan esto? La fe sola justifica, pero la fe sola no justifica.
Somos salvos solamente por la fe, pero santificados con la fe más las obras. Por eso es que Pablo nos exhorta en Filipenses 2:12, note lo que él dice: ocupados o ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Debemos esforzarnos por cuidar y por crecer en la salvación o en santificación. Sí. Pero hermanos, esas obras hablan de tu salvación, no te llevan al cielo, sino que manifiestas que vas al cielo, que es distinto. Sí, no me van a confundir porque hay gente que dice, usted se está contradiciendo. No, es el que usted no está entendiendo. Tal vez esa persona que diga, si yo me estoy contradiciendo, no está entendiendo nada. Porque una cosa es la evidencia y otra cosa es la causa. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:12, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Cuarto lugar, la justificación es una obra acabada y completa. En el momento en que una persona cree, justificada de una vez y para siempre, perfectamente justificada. Pero la santificación es una obra relativamente imperfecta y será perfecta solamente cuando entremos en el cielo. Quinto, la justificación no admite crecimiento ni es susceptible aumento. Hermanos, usted no crece en justificación ni merma en justificación. La justificación fue dada una vez y para siempre. El creyente goza de la misma justificación en el momento de ir en fe a Cristo, de que gozará por la eternidad. Pero la santificación es eminentemente una obra progresiva y admite un crecimiento continuo mientras el creyente viva. Es decir, hermanos, todos los creyentes que han sido justificados de una vez y para siempre comienzan un proceso de santificación. Unos empezaron primero y son más lentos de santificarse. Van y no se santifican tanto y no maduran en la fe tanto. Y hay unos que llegaron de último y maduran más rápido, crecen en santidad más rápido. Cada uno de acuerdo como Dios lo ha llamado, pero también el esfuerzo aquí hace parte, hermanos, de la santificación. En la justificación no hace parte del esfuerzo de nosotros. Sexto, la justificación hace referencia a la persona del creyente, a su posición delante de Dios y la absolución de su culpa. Es decir, la santificación hace referencia a la naturaleza del creyente y a la renovación moral de nosotros, mientras la otra solamente lo que hace es una absolución de la culpa de nosotros. Es decir, vuelvo a repetir, en la justificación somos declarados justos, pero en la santificación Dios nos está haciendo justos, que es distinto. Séptimo, la justificación nos da título del acceso al cielo y confianza para entrar. Eso habla de la justificación. Pero la santificación nos prepara para el cielo y nos previene para sus goces. Es decir, nos prepara y gozosamente nosotros empezamos el cielo desde aquí, preparándonos para el cielo. Y por último, en octavo lugar, la justificación es un acto de Dios con referencia al creyente y no es discernible para nosotros. La santificación, ojo, que no sabemos quién es justificado porque es una obra invisible, interna. Pero la santificación es una obra de Dios dentro del creyente que no puede dejar de manifestarse a los ojos de otros. Es decir, los frutos. ¿Cómo sabemos que estamos siendo santificados? Por los frutos. Y los frutos nos hablan de la santificación, pero la santificación también nos habla de la justificación. Quiero concluir, hermanos. Yo no sé si tengamos que explicar de nuevo todo esto. La verdad es que yo quiero que ustedes tengan claro, porque hoy muchas doctrinas falsas es un peligro, hermanos. Si usted no entiende bien esto, está en peligro su salvación. Yo no estoy exagerando, hermanos. Hay iglesias que enseñan que usted debe ser salvo por fe más las obras. Lo están engañando. Eso es un evangelio distinto. Si usted cree que usted es salvo por la fe más las obras, está viendo por un camino ancho. Podríamos decir, hermanos, que usted necesita, mire, cuando hablamos de la fe más las obras, usted está diciendo lo siguiente: yo necesito de la perfecta justicia de Cristo, pero la perfecta justicia de Cristo no es suficiente, necesito de mi justicia. Y entonces yo también me doy gloria, y entonces ¿quién merece la gloria? Cristo y yo. Listo, vamos a compartir la gloria, porque no dice, no a nosotros Dios, sino a tu nombre da gloria. Y él dice que no recibe gloria ¿de quién? De hombres. Hermanos, nos están enseñando algo falso.
Pero cuando usted dice, hermano, yo soy salvo solamente por la fe, por medio de la fe, sin las obras, para ser justificado es otra cosa. Pero, hermano, la fe que nos justifica y nos lleva al cielo no viene sola, viene con obras. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta en sí misma. Muéstrame tu fe por tus obras, pero tú no eres salvo con la fe más las obras, sino que tus obras muestran realmente si tienes fe, que es distinto. Conclusión, hermanos. Entonces debemos mantener una perspectiva clara de lo que difieren la santificación y la justificación y las similitudes que existen entre ellas. Porque si no están ustedes fundamentados en esta verdad de que somos justificados por la fe sola, les será muy difícil a usted progresar en la santificación y saber si usted es salvo. Y la razón de esto es porque la comprensión de que hemos sido aceptados de Dios y que todos nuestros pecados han sido perdonados en base a la justicia perfecta de Cristo, es la que nos mueve a ser creyentes santos. Entender diferencia, hermanos, y similitud que existen entre la santificación y la justificación es indispensable para el crecimiento de nuestra vida cristiana y para la seguridad si somos salvos. Usted nunca tendrá seguridad de salvación si no entiende, no tiene una comprensión clara de esto. Y recuerde, hermanos, ¿qué utilicé para esto? Obviamente, la escritura es el fundamento, la autoridad. Pero utilicé el catecismo menor de Westminster, que es ¿para quién? Para niños. ¿Qué tal si tratamos el catecismo mayor? Bueno, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios haya hablado a su corazón.